sabe, hoy Alejandro nos va a dar una charla que espero que sea tan productiva y buena, provechosa como la que yo quería. Y bueno, como ya la conocéis, no hace falta que la presente más. Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. El curso pasado estuvimos hablando de técnicas de estudio y este año pues el AMPA pensó que un buen tema para tratar podría ser las emociones. Bueno, pues de las emociones vamos a hablar y estos son los temas que yo más o menos he ido preparando para ir recorriendo. Entonces, en este pequeño mapa mental, primero pues vamos a hablar en qué me baso, qué cosas he leído, dónde yo me he inspirado para hablar de esta inteligencia emocional. Veremos qué son las emociones, esas activaciones fisiológicas, de dónde vienen, qué hacemos con ellas, qué podemos hacer, cuáles son las principales, cómo se las vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Que ese sobre todo es el motivo por el que estáis aquí, porque tenéis ganas de saber qué se puede hacer con ello en casa. Y por último, pues bueno, lo cerraremos con una conclusión de lo que vayamos viendo en este ratito. Sabéis que, como somos poquitos, nos conocemos, si en algún momento queréis hablar, preguntar, decir algo, pues perfectamente. Yo hablo, pero puede ser un debate y cualquier inquietud que tengáis, en cualquier momento lo decís y lo vamos comentando. Bueno, pues vamos a empezar ya con la primera rama de ¿en qué me baso? Que algunos de vosotros ahora mismo me estabais diciendo que estos libros los tenéis en casa. Cuando a mí me dicen ¿por qué no hablas de la inteligencia emocional y de las emociones? Pues digo, bueno, pues me voy a los referentes grandes que tengo en mi cabeza, que los tengo yo por casa, y voy otra vez a releer para ver cómo estructuro la charla. Entonces, el primero de todo, que muchos conocéis, incluso habéis leído, es el de Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Es el pilar, o sea, hoy en día lo que es la inteligencia emocional fue él el que este nombre más lo divulgó, lo que es la emoción y esa actitud emocional como inteligencia emocional, le puso un nombre pues, para que tuviera más tirón. Y parece que sí, que efectivamente así fue. Y hoy en día es el referente principal. Aparte de Daniel Goleman, que el libro ese lo tengo en casa y me lo volví a releer, hay otro autor, también psicólogo, que es un pilar importante en las emociones, que es Paul Ekman. Y de él también nos han llegado cosas a todos. Él, los libros que tiene es Cómo detectar mentiras y la versión en niños, Cómo detectar mentiras en los niños, donde lo que principalmente él estudia son cuáles son las emociones básicas, las que se dan independientemente de dónde hayamos nacido, tanto en África como aquí, independientemente de la cultura, hay unas que son básicas. Y esas básicas tienen unas expresiones. Y a partir de esas expresiones hicieron también esta serie de televisión, la de Miénteme, que la echaron en la Fox y luego en Antena 3, donde Tim Ruth hacía como una especie de detector de mentiras. Y en vez de ser el aparato se fijaba en los ojos, en la boca, en los pequeños gestos y ahí podía ver si una persona estaba mintiendo o no. Por eso de la universalidad de las expresiones y de las emociones. La emoción, como es algo que en un principio no podemos controlar, nos pilla si estamos intentando mostrar algo falso. Entonces, bueno, pues volví a releerme, sobre todo el que me cogí fue el de Mentiras en los niños, ¿no? Ya que íbamos para hablar para papis. Ese es el que me releí, que dan muchísima información y justamente ya una vez que me andaba yo documentando vi que esta película, que también conocéis, que salió más o menos este verano, la de Revés, Intensamente, Inside Out, pues fue Paul Ekman el que estuvo asesorando sobre las emociones dentro de la película. Entonces, cogiendo todo ello, he ido montando un poco lo que voy a decir y del revés, pues yo veo que esta es más eso, si vuestros niños no la han visto, pues para trabajar el tema de las emociones con los niños va estupendamente. Trabajan 5 emociones básicas, todavía no está claro cuántas son, pero bueno, como del revés para nuestros niños las suelen conocer, en esas 5 son en las que yo me he centrado para ir hablando. Hay más, pero cogeré esas. Y vosotros, bueno, pues está esta serie donde hablan bastante sobre las emociones, que también es bastante visual, se puede ver es bastante, me gusta mucho, sencilla. Y luego, estos 3 libros, si queréis ya empaparos, pues es el desarrollo grande, fuerte y exhaustivo de lo que yo voy a hablar aquí.
Bueno, pues vámonos al a la siguiente rama, donde ya vamos a entrar en materia de qué son las emociones, qué pintan las emociones en nuestra vida, porque es algo bueno, es algo malo, realmente no lo sabemos, ¿no? Así a priori. Entonces, pues yo os diré que, así resumiendo, es una reacción que tenemos, ¿no? Es una respuesta inmediata a un estímulo. Básicamente nos hacen actuar sin pensar. La emoción es algo que sale, algo está sucediendo, salimos ahora mismo aquí fuera, se ha escapado el león del parque, nos lo encontramos ahí y tenemos que tomar una reacción, una decisión ya, sin pensar, corriendo. Entonces, para eso están las emociones. En una situación de emergencia, rápidamente nos entran esas emociones, como puede ser el miedo, para empezar a actuar. Y ya una vez que estamos actuando, ya luego es cuando empezamos a pensar. Y todo esto a lo mejor os suena que está el sistema límbico, que sobre todo aquí en la parte de abajo de nuestro cerebro, como por aquí, son las partes más primitivas, donde ahí suceden cosas que nosotros no controlamos directamente. Por ejemplo, la respiración, el corazón. Nosotros más o menos podemos decidir si respiramos más rápido o más despacio, pero respirar nosotros no lo decidimos, siempre estamos respirando. Pues algo parecido pasa con las emociones. Aparecen, nosotros decidimos si le vamos a dar mayor, menor intensidad, que duren más, que duren menos, pero esa emoción aparece. Es algo que nosotros directamente no podemos controlar. Y sobre todo ellas, bueno, pues hay veces que eso nos hacen funcionar incluso contra nuestra supervivencia, ¿no? Hay veces que vemos que está ese león ahí en la puerta, están aquí nuestros hijos y no nos lo pensamos. Vamos y intentamos quitar a nuestros hijos del medio, y si el león nos tiene que atacar, que nos ataque a nosotros, aunque si luego lo pensamos fríamente, pues igual hasta uno no se pone delante de un león, pero eso de nuestros hijos, ese impulso es lo que te hace que tú vayas y funciones en ese momento sin pensar. Entonces, bueno, pues se basan en esas impresiones, en esa valoración global, pero sin pensamiento, es solo como eso, impresiones, ¿no? León, peligro, y rápidamente nos aparecen varias emociones, como una puede ser el miedo. Y si todo va bien, las emociones, igual que aparecen así, intensamente, después se desvanecen. Lo normal es que tengan una duración cortita y luego ya sí empiezan a convertirse en un pensamiento, en un estado de ánimo. Digamos que ya de esa parte de abajo empiezan a ir a esta zona de arriba, que aquí adelante en el corte frontal pues es donde un poco tenemos ya el pensamiento, el raciocinio, y le damos ya sentido a lo que está sucediendo, ¿no? Ya cuando decimos, un león, ¿qué pinta aquí? ¿Se ha escapado del parque? ¿Es el del parque? ¿Hay un circo? Ya empezamos a darle vueltas un poco de dónde viene eso. Y si no desaparecen, normalmente es cuando luego ya se pueden generar algunos problemas, algunos trastornos, porque ya si están más tiempo del que para un inicio están ahí, por ejemplo, se queda esa sensación y puedo acabar desarrollando, vamos a poner una fobia a ir al parque. Ese león se escapa de aquí, se me ha metido ese miedo, cada vez que veo el león me entra miedo y ya pues no quiero ni ir al parque ni al zoo. Entonces, bueno, por eso las emociones tienen en principio una función, que es activarnos, ponernos alerta, dar una respuesta, solucionar ese momento, y después tienen que desaparecer. Estoy poniendo ejemplos para que todos vayamos viendo momentos en los que con nuestros hijos y nosotros mismos hemos sentido emociones, ¿no? Yo iba hace poco por la calle, iba con mis 3 niños, que todos sabéis aquí que yo tengo a mis 3 niños, y bueno, pues había 3 perros sueltos, así de estos sueltos, grandes, y sin parecer dueño, así aparentemente. Entonces, claro, yo voy con mis 3 niños, mi visita va en su carrito, llevo allá los otros 2, pues rápidamente yo noté cómo ese miedo a mí me movilizó y tuve una activación fisiológica. Entonces notas en tu cuerpo, notas cómo ahí hay un subidón en ese momento. Y yo me fui al carrito a coger ahí el bolso y ya preparada, pues sí, bueno, pues si esos perros en vez de seguir para adelante se nos acercaban, pues a detener ahí a la Luisita y a los otros niños y a dar golpes. Entonces, claro, si yo luego lo pienso y decir, madre mía, yo no sé si a mí yo me encuentro un perro de esos que cruzo, si voy sola para el otro lado, pero ahí voy con los niños y no, ahí tengo claro, ahí está lo de la emoción, ¿no? Ahí no soy yo,
ahí tengo el instinto de que yo tengo que defender a mi niño, y da igual que el perro me dé el bocado a mí. De hecho, es que prefiero que me dé el bocado a mí, que se lo den a él. Entonces, esa es como la función inicial de las emociones, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar encontrar. Esas emociones realmente las vamos a identificar y darle una salida. Por eso, ¿qué podemos hacer con las emociones? Bueno, pues lo primero, tenemos que saber identificarlas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en cada momento? Así hoy vamos a entrar un poquito en esas 5 principales, vamos a darle un sentido, las vamos a identificar y ya entonces empezamos a ser conscientes de qué nos está pasando, porque hay veces eso, que hay hasta respuestas fisiológicas, ¿no? Nuestro pulso o sube o baja según la emoción que sea. Hay veces que la adrenalina la notamos, es que la notamos dentro, ¿no? Notamos también en la respiración, que puede ser más rápida, puede ser más lenta, según la emoción que sea. Entonces, bueno, primero pues vamos a identificarlo, vamos a ser conscientes. Luego también con nuestros hijos tenemos que aprender también a identificarlo, también con esas activaciones, esos rasgos en la cara, en el cuerpo. Parte de esa inteligencia emocional es saber identificar qué nos están diciendo nuestros hijos. A veces nos dicen una cosa, están sintiendo otra, ¿no? Pues saber identificarla en ellos y ya, de paso, y ya pues lo mejor en los demás también. Si tenemos delante una persona que tiene miedo, pues vamos a actuar de una manera diferente si somos conscientes y conocemos un poquito más, como vamos a hacer hoy, qué es lo que puede estar sintiendo esa persona. Podemos empatizar más, ponernos en ese punto de vista. Entonces, lo primero es identificarlas y luego ya después las aprenderemos a controlar, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que aparece esa activación, esa parte es la que yo no puedo controlar tanto, como antes os decía. Es también como cuando salimos ahora mismo al sol, rápidamente nuestras pupilas, nosotros no lo controlamos, las pupilas se ponen chiquititas para que no entre luz. Eso nosotros no lo controlamos, pero también está en nosotros que si es un día que hace mucho sol, podemos llevar unas gafas de sol encima o no, y si hay mucho sol nos las ponemos y nos ayuda a protegernos. Entonces esa emoción sale, pero luego nosotros tenemos herramientas como puede ser nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, que nos pueden ayudar a salir de ciertos círculos viciosos en los que a veces nos podemos meter, porque a veces eso que aparecen, estando en el subidón que tenemos dentro, que nos queremos rayar y no salimos de ese círculo. Una vez eso, que ya aprendemos nosotros, vosotros y vosotras a controlarlas, es cuando ya podemos estar más o menos preparados para ayudar a nuestros hijos a vivirlas, a sentirlas y a sacarle el mejor partido de ellas. Entonces, por eso, una de las partes mías va a ser insistir en vosotros, en que primero tenéis que reconocerlo en vosotros mismos, en fijaros en qué sentís, qué percibís, y luego ya es cuando estamos preparados para dar el salto a nuestros hijos. Bueno, pues dentro ya de las emociones básicas, 5, como os había dicho antes de las del revés, son las que vamos a ir sobre todo profundizando. Si habéis visto del revés, pues está el miedo, la ira, la tristeza, el desagrado y la alegría. Entonces, bueno, pues más o menos este es el esquema que vamos a seguir en todas ellas, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿por qué sentimos miedo? ¿Cuál es la función del miedo? Bueno, pues todas las emociones, hay algunas que nos gustan más, hay otras que nos gustan menos, pero todas tienen una función. Hay unas que son más desagradables y otras más menos, pero tienen una función. Entonces es importante saber para qué está esa emoción. Entonces el miedo lo que nos hace es sobre todo que salgamos corriendo de ahí o paralizarnos. Esa es la función del miedo, es decir, se detecta que hay un peligro y para ese peligro voy a hacer dos cosas, o pasar desapercibido y que no se me note, o salir corriendo, como si nos encontramos a ese león ahora mismo del parque en la puerta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que siento? Bueno, pues si realmente nos encontramos el león, que sería lo más bestial, ¿no? Pues dos cosas vamos a sentir sobre todo. Nos puede dar por huir,
Entonces nuestro cuerpo nos prepara fisiológicamente para la huida. ¿Y cómo nos prepara? Bueno, pues empieza el corazón, pum, 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 pum. Algunas veces cuando uno está sintiendo emociones puede llegar a notar perfectamente ese latido del corazón. Entonces, bueno, en este caso ese miedo te acelera y manda, sobre todo, ese latido manda sangre a las piernas para salir corriendo, ¿no? Que esa es la misión principal. Y por eso muchas veces cuando uno tiene miedo también se puede ver ese rostro pálido, es porque la sangre se va a los sitios importantes y donde no es tan importante la quita. Y aparte de eso puede pasar justo lo contrario, hay veces que uno el miedo, o depende qué situación, o cada persona es más propensa a una que otra, te puede paralizar. Entonces, para paralizarte te está mandando justamente las señales contrarias. Quien se paraliza, en ese momento su latido, su frecuencia cardíaca está justamente bajando, le está bajando la respiración, incluso hay algunos nervios, como el nervio vago, que te está mandando también órdenes para que te quedes quieto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando eso está pasando tenemos que ser conscientes, porque así sabemos que si estamos siendo ahora mismo objeto de una emoción, eso es lo que estamos sintiendo en ese momento, es acelerón bestial o justamente uno que se ha quedado parado. Entonces, bueno, esa activación no la está controlando ni vosotros ni la otra persona, es inicial. Y aparte de todo eso que está sucediendo en el cuerpo, tenemos la cara, que estará la parte de Paul Ekman y la película de Miénteme, donde hacía mucho énfasis. Ahí tenemos pues una serie de expresiones, que estas expresiones, ahora las voy a decir para vosotros, pero es lo mismo que hay que hacer también con nuestros hijos. Hay que ir un poco ayudándoles a detectar qué están sintiendo ellos mismos y que se fijen también qué está pasando con la gente que tienen alrededor, para que realmente puedan controlar y regular lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues el miedo, pues todos ponemos, ¿no? La cara de susto, de miedo, pues las cejas se nos levantan y van un poquito aquí, se nos frunce un poquito el ceño, los ojos están muy abiertos porque, claro, hay peligro, estamos sintiendo que hay peligro, entonces hay que ver, hay que ampliar nuestro campo visual a ver qué está sucediendo alrededor. Y la mandíbula se suele poner floja, por eso también el miedo es como así, para gritar. ¿No? Nos la preparan eso para gritar o para respirar más si tenemos que salir corriendo, entonces en ese momento ahí no le da tensión, sino justo lo contrario, para usarla de esta manera. Entonces os vais fijando que cada emoción es que tiene un complejo sistema fisiológico montado alrededor. Controlar esto es complicado. Y bueno, pues vamos a ver cada uno cuándo la pudimos sentir nosotros, así un miedo de verdad. Y vamos a ir viendo también cuándo nuestros hijos lo pueden sentir. Yo esta la sentí este fin de semana. Por la noche, sola, aparcando el coche en un parking en Lisboa, pues tuve que hacerlo así porque vi que estaba aquello un poco peligroso y mis hijos y mis padres dije, yo guardo el coche muy valiente. Guardé el coche en el parking y es que noté totalmente, o sea, las ganas que yo tenía de salir de ahí corriendo. Pero es que lo noté perfectamente. Entonces, si ahora tomáis ya conciencia, cuando os entre miedo de verdad, podéis notar esas ganas de salir. Y yo ya salí, yo quería salir del parking como fuera. Porque decía, en las películas de miedo, claramente, las cosas pasan en estos sitios. Y yo estoy metida aquí ahora mismo, ¿no? Pues, entonces, claro, yo era irme y ya cuando llegué al hotel que estábamos, pues ya dije, uy, el coche creo que me lo dejaba abierto. Da igual, yo ya no vuelvo, o sea, da igual, ya mañana, que hagan lo que sea el coche, que a mí no. Entonces, bueno, al día siguiente ya fui, ya era de otra manera, de día las cosas son de otra manera y el coche estaba cerrado, porque eso lo solemos hacer automáticamente. Pero son en esos momentos donde sientes el miedo. ¿Y qué función tenía? Pues claro que sí, o sea, ahí tenía su función. Vete de aquí. Este no es un lugar por la noche en una capital, en otro idioma, otro sitio. ¿Tú qué haces ahí? Corre, te puede pasar algo. Entonces de eso se trata. Vamos a escuchar. Estoy viviendo con intensidad. Entonces de eso se trata, de escuchar un poco qué nos dice nuestro cuerpo y usarlo en el momento adecuado. Por eso no hay emociones ni buenas ni malas. Cada uno tiene una misión y una función. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuándo
aparece, la vamos a escuchar y vamos a resolver lo mejor que podamos. Esas somos nosotras y nosotros. Nuestros hijos, ¿cuándo pueden vivir esa intensidad? Por suerte, como los tenemos un poquito protegidos, no aquí nosotros en Ayamonte, cuando no solemos estar en sitios muy peligrosos. Entonces puede ser cosas sencillas, lo que les pasan a ellos, como que ven una película, ¿no? La película, cuando son Halloween, pues luego por la noche pasan miedo y vienen a nuestra cama. Y bueno, pues así ya. Por eso que sea así, porque ya ellos que no duerman, no dormimos nosotros. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo bueno? Pues que tenemos que identificar cuándo tienen miedo de verdad y cuándo es miedo de que le están echando cuentos para venir con nosotros a la cama a dormir. Entonces, claro, aquí es donde ya tenemos que tener pendientes todas estas emociones y todas estas reacciones fisiológicas que os dije. Si realmente tienen miedo por la película que han visto, porque es Halloween y están todo el rato en televisión anuncios y monstruos y son chiquitines, pues ahí podemos notarles perfectamente el acelerón del pulso, podemos ver cómo pueden tener esa cara a lo mejor un poquito más pálida, o el miedo, también cuando uno tiene miedo tiembla. ¿Y por qué tiembla uno? Porque, claro, nos están preparando para salir corriendo, nuestro cuerpo, entonces podemos tener un exceso de glucosa por nuestros músculos, o sea, tenemos un exceso de energía que no estamos usando y por eso temblamos. Entonces, si vemos que vienen y que realmente, ¿no?, pues están temblando, pues están fatal, ¿no? O sea, están sintiendo un pánico extremo. ¿Y por qué suelen sentir normalmente a estas edades escolares, 6 años más o menos, a veces esos miedos? Porque también nosotros venimos preparados genéticamente para, cuando dormimos por la noche, tener como una especie de microdespertares. Cada 2 horas más o menos despertamos. Nosotros, ya que somos mayores, que tenemos la suerte de que vivimos aquí en Ayamonte, que no es un sitio conflictivo, que las casas no suelen entrar a robar, dormimos tranquilamente. Ya hemos aprendido que esos microdespertares no los necesitamos para nada. Si viviéramos en otros sitios, como en África, en la sabana, pues esos microdespertares son muy importantes, porque es como, bueno, vemos, todo está bien, todo está en su sitio, no hay leones, no hay hienas, no hay peligro. Entonces, esa es su razón. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos actuando así, pero hay algunas ya emociones, sensaciones que en nuestra vida no son tan cual como nos vienen genéticamente predefinidas. Entonces, los niños nuestros tienen la suerte de que van aprendiendo que no hay peligro, que por la noche no sucede nada y que toda la noche puedes dormir y ya está. Entonces, por eso, cada 2 horas más o menos se suele dar esos microdespertar. Entonces, si les viene a la mente, escuchan cualquier ruido, es la película y demás, pues sienten miedo de verdad. Muchas veces no, puede ser hasta miedo de verdad. Y por eso, pues habrá que, lo mejor es atenderlos en ese momento un poquito, y cuando ya se les baje, si tienen ese subidón tan fuerte, preparados para la huida del azúcar, de la tensión, de los latidos, pues primero habrá que bajarles un poquito y luego ya será cuando estén preparados para dormir, pero al principio no se van a dormir porque tienen una estimulación muy grande en ese momento dentro. ¿Alguna cosa, alguna emoción de estas de miedo? Yo me alegro enormemente de esto porque de mis años siempre cada vez que veo una película de miedo, porque yo taconeo. Ajá. Yo estoy viendo una película de Bueno, miedo. ¿tú estás preparado para salir corriendo? Claro. Y además es completamente incontrolable. Es que yo Sí. taconeo, como una terrorista. Mi hija también. Porque dice, mamá, pero ¿por qué taconeo? Yo no lo sé, pero... Pues claro, tú estás viviendo la película, estás O sea, que ahí tiene metida sentido, dentro, claro. tiene sentido para salir corriendo, sí. tranquilidad. Tú estás muy preparada. Dime, Yo Caro. quiero aportar un dato, Alejandra, porque Sí. para no sentir miedo se pueden evitar ese tipo de películas, por ejemplo, y otro tipo de cosas que dan miedo. Claro, eso sí, o sea, con los niños podemos tener cuidado, pero bueno, ya cuando uno es mayor, las emociones también enganchan, ¿no? Porque las emociones, eso, también te dan sensaciones que te pueden gustar, y un poquito de miedo, nosotros ya que somos más mayores y sabemos que no hay ese peligro, puede gustar, pero gusta porque es que es un chute que nos estamos metiendo por dentro, ¿no? Es como una especie, digamos, de droga interna de nuestro cuerpo. Entonces nos generan una serie de sensaciones y unos subidones que hay veces que un poquito pues nos gusta. De día, como yo, ¿sabes? Claro, entonces eso ya es cada uno que vaya regulando en su casa.
Yo sentía mucho miedo por todo, dejé de ver películas y ya no tengo miedo. Pues perfecto. Esa es una buena solución, que te da mucho miedo, te lo quitas. Que hay alguien que pues solo es un poquito y luego ya se te pasa, pues igual esa emoción. Por eso hay películas de miedo, porque es una emoción que también tiene su parte agradable si la vives como agradable. Si ya llega a ser algo que no puedes con ello, sí, no se puede ver. Ahí Carolina totalmente de No, lo acuerdo. que es que a mí me afecta, por ejemplo, en el sueño, no en mi casa no tengo miedo, lo que tengo miedo es que luego me despierto soñando cosas que he visto, que te afectan lógicamente. Claro, pues ahí está lo de que cada uno, ya sabiendo todo esto, tiene que ir buscando la mejor solución que le vaya a sí mismo. Porque lo bueno es eso, que hoy podemos ver aquí si vamos hablando, que cada uno siente cosas distintas, o a mí lo de los perros que me dieron miedo, que igual aquí hay alguien que ve ese perro y no le da miedo. Entonces, cada uno vive un poquito con mayor o menos intensidad cada situación. Entonces, lo importante es tomar conciencia y buscar la mejor solución para que eso no te pase si realmente te va mal. Una preguntita, perdón. Si tienes un niño que tiene miedo de todo y que ya tiene 12 años. Claro, aquí es donde tenemos que empezar a tener ya cuidado de si se queda esto demasiado. Esas sensaciones demasiado tiempo dentro ya de nuestro cuerpo y empiezan ya a ser más que una emoción, ya algo muy constante y que ya te perjudica más que beneficiar. Entonces ahí es más complicado. Pero bueno, ahí la base está un poco en ponerse en su lugar, realmente ver esta activación, qué grande es. Si es grande, más difícil te lo pones. Si es menor es más sencillo y poquito a poquito tiene que ir aprendiendo y dándose cuenta, y vosotros en casa ir poniendo situaciones para que vaya viendo que no es peligroso. Y hay algunas técnicas que habéis escuchado también en psicología que son más brutales y más bestiales, ¿no? Pero eso tiene que ser todo controlado, que te tiran ahí al miedo, ves, te llevan al extremo, crees que te va a dar un infarto. Realmente, si uno está bien, el infarto no te da, pero te llevan a un punto máximo y luego tú ya ves que a partir de ahí empieza a decrecer la emoción, ¿no? Entonces esas son otra de las estrategias que usan, pero esa con precaución, no hace falta. Pero bueno, que se puede llegar a tratar entonces en casa, desde la tranquilidad. Lo que tiene que ver es que realmente no hay peligro, porque él tiene esa sensación. Y hay veces que sí, que por mucho que se le diga, no termina de entenderlo porque tiene esa activación en ese momento dentro. Entonces por eso hay veces que uno parece que es irracional, pero porque está viviendo todo eso dentro. Entonces, en algún momento en el que no tenga miedo, es en el que habría que ir canalizando un poquito, o algunas veces en casa algunos miedos controlados, que pudierais vosotros manejar. Pero esta es la versión reducida. Yo creo que también que nos invita a mirarnos a nosotros mismos, porque el miedo se combate. Y si yo, por ejemplo, tengo miedo a un perro, le voy a transmitir miedo a un perro, a mi niño. Pero si yo no lo tengo, pues me voy a acercar, lo voy a acariciar, se va a acercar y no pasa nada. Entonces, no solo nosotros se lo transmitimos a ellos, sino que ellos también nos lo transmiten a nosotros. Y es una cosa que se va creciendo. Entonces, tenemos que tener la conciencia esa de entrar en el círculo de retroalimentación. Tú me lanzas una emoción, yo la recibo, como la recibo te la vuelvo a lanzar, tú la sientes más y esto se va creciendo, ¿no? Y tomar conciencia de eso para, una vez identificado, decir, bueno, hasta aquí, no voy a permitir que mi emoción se vaya completamente. Lo que sí es cierto es que las emociones se contagian, ¿no? Se contagian las buenas, se contagian las malas, es decir, es bastante fácil que uno llegue enfadado a casa y que acabe todo el mundo enfadado, toda la familia enfadada. Eso pasa, que es más o menos también lo que nos está diciendo ahí Ángela. Entonces, bueno, hay veces que no tomamos conciencia de ello, o eso. Yo con el tema de los perros, ¿no? Cuando chiquitillos no, pero cuando me enseñan un poquito los dientes a mí no me gusta y trato de controlarlo bastante para que mis niños no lo noten y me aguanto yo la sensación así y bueno, más o menos ellos tiran para adelante y yo estoy un poco ocultando ahí lo que siento y ya una vez que los veo que el perro no le hace nada, pues yo ya también tranquilizo y ya se me quita a mí también un poco del miedo, por eso de que también se contagia. Lo bueno, sí. Ayer iba circulando yo por una calle aquí en Ayamonte y un niño de por el Chacón de 8 años salió corriendo así y
soltarlo del coche inmediato que ya estaba en el coche. Sí. Le pegué refilón al niño y me bajé del coche, pues caí de rodillas lo primero que hice y empecé a gritar como un loco. Y el padre que iba con él me decía, chiquillo, tú no has tenido la culpa, mi niño no tiene nada, porque le pegué con el retrovisor, yo iba circulando normal y el niño salió corriendo y se me metió, no me dio tiempo para nada. Y pues lo primero que me vino en mente fue mi hija y nada, y dije, me desgracié la vida porque eso moralmente no te lo perdono, ¿no? Y me bajé y el niño me daba besos en la cara y una mujer que había allí me besaba la cara y me decía, hijo, ¿cómo no me verían de estar en el suelo? Claro, tú ahí estabas en ese momento, toda la emoción, todas las secreciones fisiológicas. Yo no me lo expliqué, como España era las 2 y 5 de la tarde. Y el niño no tenía absolutamente nada y yo me lo explicaba. Y yo decía, hay que llevarlo al médico, hay que llevarlo al médico. Yo como un loco y el niño no tenía nada. O sea, pero le pegué con el coche, de hecho, el retrovisor lo partí. Pero yo noté el impacto. Claro, pero el susto ese tú te lo llevaste. Pero no me dio tiempo para nada. O sea, la niña salió corriendo, se me metió y cuando yo vi la cara del niño de pánico, como que se me mató, yo también puse la cara de pánico, giré el volante y el coche quedó otra vez. Fue horrible, fue horrible. Sí, esas son esas emociones Yo fuertes que a me llevé veces gritando un rato y sentimos. no reaccionaba. O sea, la gente me decía que no le pasa nada y el niño me decía, mira que no tengo nada. Y yo decía como un loco. Claro, pues en esos casos, claro, cuando todo está bien, tú en ese momento es que estás siendo presa de todo lo que tienes por dentro. Es decir, tú tuviste que tener unos reflejos para rápidamente intentar maniobrar y eso luego tiene un coste, claro. Tu cuerpo queda un rato activado. Por lo menos un minuto largo estuve. Bueno, y luego en casa estarías pensando, ya luego todo lo que son los pensamientos y todo. Sí. Horrible, no controlar. Claro, y en ese caso, pues una vez que no pasó nada, que todo se resolvió bien. Bueno, había ido al colegio a ver si veía el niño porque no le pregunté ni el nombre ni nada y lo he visto salir del colegio y venía corriendo otra vez. Y lo he visto y le he preguntado su nombre pero no sabía el nombre de nadie porque se llamaba Ignacio y le dije, ¿tu madre se enteró? Me dice, mi madre se enteró por el grupo, algo de eso, quiero la madre de la artista porque yo vine a urgencia a preguntar ayer porque en el momento me quedé en shock y no le pregunté ni nombre ni nada, ya le dijeron, vete que no pasó nada. Y el niño empezó a hablar. Claro, pues ahí sí, cuadra más con eso del miedo paralizado que habíamos visto, ¿no? Bueno, pues entonces sí, tenemos un ejemplo de una emoción de esas tremendas. ¿Es bueno dejar las emociones que sigan su curso o controlar las emociones? Es bueno, que luego entraremos en ello, pero podemos decir que es bueno dejar, si él en ese momento tan extremo que nos ha contado tiene tanta química dentro, lo mejor es que se vaya, esa química. Y luego ya es el momento de poder pensar, reflexionar, pero ahí cuando uno está, él o cualquiera en ese momento, no piensa, que era lo que antes os decía, no es un momento de una reacción muy fuerte dentro a tomar una decisión y eres producto en ese momento de todas las sustancias que tienes dentro de tu cuerpo. Lo mejor es que se vaya el efecto y cuando baja un poquito el efecto ya es cuando podemos ver qué hacemos, que en ese caso él pues fue ya al hospital, ya se preocupó por el niño y ya es cuando puedes pensar. Me estoy acordando del ejemplo que tú pusiste del coche cuando lo dejaste aparcado y tal y sentiste miedo. Sí. En ese momento ¿lo bueno es salir corriendo o controlar esa emoción? Ahí es donde tú haces, es que ahí es donde está lo de interpretar la emoción, es decir, la emoción te salta para decirte algo y tú lo que tienes que intentar es escuchar lo que te está diciendo la emoción. Y a mí me decía, peligro, y yo pensé en un parque por la noche, yo sola, en Lisboa, peligro. Tiene razón lo que me está diciendo el cuerpo. Bueno, al menos yo barajé eso, ¿no? Que no estaba y luego vi efectivamente que por allí en los alrededores, pues hay de esta gente que te encuentras que te puede dar un poquito de miedo. Entonces, bueno, pues en ese momento yo la escuché. Por ejemplo, cuando yo veo la de los perros, yo ya sé que hay algunas que no tienen sentido. Entonces ya digo, no, esta emoción de perro ahora mismo, de salir corriendo, no tiene sentido, porque es más irracional. No, este perro ahora mismo que veo, pues bueno, es un poco grande y demás, pero no es peligroso, tiene el dueño ahí al lado, o tiene una correa, y entonces ahí yo ya la controlo y no me voy corriendo. Entonces un poco es, la emoción te salta, y tú lo que haces es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y decides un poco, si es efectiva o no en ese momento lo que te está diciendo. Más o menos, ¿no? Bueno, pues vámonos a la ira. Esta es
bastante común, bastante fuerte, sobre todo nuestros hijos también es una de las que viven con muchísima intensidad. La función principal de la ira es defendernos tanto físicamente como cuando nos dicen cosas que nos están molestando, es decir, a veces defenderse no es malo, es bueno, si están yendo contra nuestros derechos, pues el que nosotros podamos poner nuestra opinión encima de la mesa, hay veces que necesitamos un impulso, esa emoción que nos dé esa fuerza para realmente poder decirlo, porque si no hay veces que nos podemos cohibir un poquito, entonces esa es la función. Pero ¿qué pasa? Claro que hay veces que ni están yendo contra nuestros derechos ni nada, están un poco avasallando, nuestros hijos hay veces que quieren también avasallarnos, sí, entonces tenemos que marcar un poco esos límites. Entonces, bueno, esa es la función de la ira. Normalmente nuestros niños se suelen frustrar bastante y hay que ir enseñándoles, pero cuando están en el momento de ira, ellos, bueno, y nosotros mismos, que a nosotros también nos entra esa ira, ¿qué solemos sentir? También, la ira no es algo así que te da mucha fuerza y fijaros, cuando hago aquí, antes decíamos el miedo, salir corriendo, la energía va a las piernas, pues aquí la ira, aquí si hay que pelear, aquí va todo, a las manos. Entonces empieza el corazón fuertemente a bombear, nos llega toda la energía a nuestras manos, nos llega aquí a nuestros puños y sobre todo es eso, para pelear. Y sobre todo tiene un subidón de adrenalina tremendo, que es lo que te hace también a veces poder enfrentarte a alguien mayor que tú, o eso que dicen a veces de levantar un coche si de una madre, ¿no?, que está ahí el niño abajo, todo eso te da ese aumento. ¿Y cuáles son esas expresiones las que tenemos? Bueno, pues en nuestros hijos las vemos, ¿no?, bastante a menudo. Uno es así, aquí sí hay tensión, aquí en ese momento tiene mucha fuerza para pelear, hay toda tensión, no hay que gritar tanto. Se puede apretar los labios, en los ojos se suelen ver eso así un poco brillante, ¿no? Ahí se le nota ahí esas ganas de pelear que a veces tienen. Es entrecejo fruncido y también la barbilla puede estar hacia adelante como en desafío, es decir, hay veces que tenemos eso así o hay veces que estamos así, ¿no? Un poco con la barbilla y guiándonos. Entonces también la ira, ¿no?, también se puede manifestar un poquito así. Bueno, y por ejemplo, ¿yo dónde la sentí? Pues el otro día que fui al médico con los 3 hijos, ¿no? Ahí voy yo siempre. Y bueno, pues uno que no se calla, el otro que para arriba, el otro que quiere coger lo del médico y yo empiezo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo os digo yo? Cuando sentimos ira es cuando nos entra ganas de pegar un bofetón. ¿Y por qué nos entra ganas de pegar un bofetón? Pues ya sabemos por qué. Es decir, porque cuando lo sentimos nos aumenta y la sangre va a las manos, sobre todo a pelear. Entonces yo os digo, el bofetón no hay nada. Pero a veces no quita que sintamos esas ganas. Cuando tienes esas ganas de coger al niño y hacerlo así, es cuando realmente estás sintiendo esa ira. Y es el momento donde uno ya tiene que decir, bueno, tengo ganas de pegar, tengo una ira tremenda. Es el momento de controlarla y pararla y valorar si merece la pena, por ejemplo, darle un bofetón a mi hijo o no. Normalmente no merece la pena pegar un bofetón a un hijo, ¿no? Y a veces pensamos, y suele a veces uno arrepentirse de cuando pega, porque si uno piensa, es cuando estás en ese momento que esa emoción te puede tanto que ni la controlas, y es ahí cuando pegas. Si luego tú lo piensas, hay veces que no ha sido para tanto, no merece la pena y uno se arrepiente. Entonces, por eso, estas ganas de pegar que tenemos, cuando nos entra la ira, viene bien. Por ejemplo, si entra un ladrón en casa, pues hay veces que uno piensa si pelea o si a lo mejor se va corriendo. Bueno, pues ahí sí, a lo mejor ahí sí es el momento de pegar y para lo que estamos preparados. O viene ese león aquí fuera, pues a lo mejor hay alguien que se anima y su emoción le lleva a coger algo y empezar a clavarle cuchillazos o lo que sea que cojamos de aquí al león. Ahí sí tiene sentido, nuestra vida está en peligro, nuestros hijos están en peligro, ahí sí. Pero hay veces que sentimos lo mismo, pero no es tan grave, realmente. Entonces ahí es donde tenemos que valorar. Y lo que yo os quería transmitir, o sea, sentir ganas de pegar es lo que a veces esa ira te genera dentro. Bueno, pues solamente tomando conciencia de ello y ya pensando, uy,
tengo ganas de pegar, ya fue lo que Alejandra me dijo, que es que ahora mismo tengo la ira, tengo la adrenalina, tengo todo. No voy a pegar, porque no es un león lo que tengo delante, es un hijo, y lo que yo estoy en este momento es frustrado. No sé cómo manejar la situación y el cuerpo me lleva a pegarle guantazos. Justo es lo que le pasa también a los niños. Los niños enseguida que no se entienden hablando, van a ir a pegarse el bofetón, las manos, patadas. Bueno, pues es eso, se sienten en ese momento tan desbordados que pegan. Y ahí estamos nosotros para eso, ir guiándoles en que hay situaciones en las que pegar puede valer y hay otras en las que no. Que nosotros, por suerte, vuelvo casi a lo mismo de antes, vivimos en un entorno y en una sociedad donde no necesitamos andar peleando con leones ni luchar para nuestra supervivencia. Pero esa emoción y ese instinto, podemos decir, lo tenemos. Y entonces ahí donde se habla ya tanto de inteligencia emocional, es decir, ya la inteligencia ya nos dice, hace falta mucho poner de nuestra parte para poder darle una salida adecuada a todo lo que estoy sintiendo, porque no es solo un pensamiento que tenga, sino es que es toda una reacción fisiológica que tengo en mi cuerpo. Lo primero, tomar conciencia de ello y luego valorar. Bueno, valorar. Normalmente nos llegamos a ese extremo que necesitas más ratito para que se te baje, entonces normalmente en 2, 3 minutos, 5 ya podemos pensar. Igual en ese caso necesitamos un par de horas para volver otra vez a su ser. La emoción o lo que se esté sintiendo en ese momento va a decir. Normalmente en el día a día con nuestros hijos, soy simplemente con que nos entre ganas de darle el bofetón y digamos, bueno, digo un bofetón como un insulto, también puede ser, ¿no? Pero esto es más físico. Cuando nos entre ganas de hacer daño, tanto física como verbalmente, es el momento ya de decir, uy, estoy ahora mismo siendo víctima de mis propias emociones. Solo diciéndote eso ya paras un poquito el proceso. Ya no se va secretando más y más y más, que a veces empiezas a hablar y a reñir más y a reñir más y cada vez va subiendo más de tono. Que es cuando hay veces que vemos en la tele que hay asesinatos, que hay todo este tipo de cosas emocionales, que es cuando no controlas y todo esto va creciendo. Nosotros aquí ya solo con tomar conciencia de ello, suficiente para que quede parado. Y ya 2 minutos a lo mejor necesitamos, que no estén a nuestro alrededor, pero mamá, no, 2 minutos nos vamos, o lo que dicen a veces de contar hasta 10, o si uno puede y le están cuidando a los niños, pues salir a correr un poco sería lo mejor. Media hora corriendo ya has liberado toda la adrenalina y todo lo que tienes. Ya según cada caso y cada circunstancia, porque se puede dejar pasar, y luego ya es cuando estamos preparados para hablar. Claro, y cuando la ira no va desde nosotros, sino de nuestros hijos, son los que están... Claro, ahí, la pues ira. justamente ahí tenemos que hacer lo contrario, es decir, si ahí tenemos a nuestro hijo delante y estamos viendo claramente que tiene ira, ¿no? Y que está sintiendo eso, bueno, pues ya es como tener cuidado con lo que antes nos dijo Ángela, de que unos a otros nos enseñamos y que también es muy fácil que se nos pegue al momento. Nuestro hijo nos está hablando mal y nuestras reacciones también empezar a hablar mal. ¿No? Hablar, bueno, mal, no tenemos por qué insultar, pero ya empezamos a subir el tono y vamos notando cómo nos estamos enfadando y cómo podemos empezar a castigar y no parar. Entonces, claro, ese es el momento ya primero de, para que a nosotros no nos suceda, ya vemos a nuestro hijo y ya es como decir, uy, aquí hay ira. Yo me voy a intentar controlar. Más o menos podemos. Él no. Él tiene que aprender y ella a controlar. Entonces, bueno, pues ¿qué sería? Tiene que ir tomando conciencia de ello. Lo primero es en ese momento que están enajenados, no hablar, ni pretender nada, porque como tienen, que es lo que yo quiero transmitir, el subidón dentro, solo van a salir cosas malas de esa boca y de esas manitas. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en ese momento? Justo tenemos que intentar hacer lo contrario de la emoción que están sintiendo. Es decir, si notamos ira y que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la adrenalina y de todo, tenemos que proponer nosotros, inteligentemente, una actividad donde gasten en ese momento todo lo que tienen dentro. O incluso el clásico de vete a tu cuarto, ¿no? Pues ya solo mientras se va, no se va y demás, si vienen 2 minutos ya puede servir. O hay veces que es tan grande lo que sienten, que se han enfadado bastante y se han zurrado los hermanos,
que, bueno, pues si uno puede, dice, venga, pues vete a correr una vueltecita alrededor de la casa, o ponte a subir y bajar las escaleras si tenés escaleras, o ponte a saltar y coge una cuerda y ponte a saltar, es decir, algo que te ayude a liberar el exceso de energía que en ese momento tienes dentro. Eso sería lo mejor. Bueno, y para eso están las pelotitas del antiestrés, para como ahí tenemos, no, pues para ir soltando también de una manera disimulada toda esa energía. Entonces es buscar algo que en nuestra casa no venga bien para bajar esos niveles, digamos, hormonales y de activación. Y después ya, cuando estemos tranquilos, ese no es el momento de hablar, en otro momento. Ya es cuando se habla desde la tranquilidad. Porque vamos a tener la suerte que al día siguiente se nos va a dar otra oportunidad de volver a ensayar esto. Y ya le podemos ir pidiendo menos respuesta emocional, poquito a poco. Y luego ya entraré un poco más en detalle. Bueno, pues vámonos a la tristeza, que es otra de esas emociones básicas, pero que también tiene una función muy importante en nuestra vida. La tristeza normalmente, bueno, pues la sentimos cuando tenemos una pérdida. Esa pérdida puede ser una pérdida emocional, nos dejan, puede ser una pérdida de alguien cercano que se nos muere, puede ser que nosotros perdamos el trabajo. Entonces, bueno, pues entramos en un estado muy bajito, ¿no? Empezamos un poco ahí a perder energía. Y sobre todo ese momento de esa pérdida de energía, ese enlentecimiento del metabolismo, es lo que siento, nos sirve eso para reconducir un poquito nuestra vida. Vamos a imaginarnos que se nos ha muerto alguien muy cercano, un esposo, una esposa, nuestro marido, nuestra mujer. Bueno, es una situación importante. Entonces ahí la emoción que viene es la tristeza. ¿Para qué? Esa tristeza hace que los demás también nos presten atención, ¿no? Si rápidamente vemos a una persona llorar, nos acercamos, preguntamos qué te pasa, o nos genera ciertas sensaciones también. Entonces esa es la función de la tristeza, pensar y replantearnos, bueno, se me ha muerto, hay que pasar, ¿no?, ese tiempo de duelo, y luego decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reconducir mi vida? ¿Cómo voy a ganar ahora dinero? ¿Tengo que vender la casa? No. Y como ese da pena un poco a los demás también, ¿no?, le prestas atención, pues ya está ahí tu madre, tu padre, familiares normalmente cercanos para arroparte y ayudarte a que eso y tu vida otra vez vuelva hacia adelante. Entonces digamos que esa es la función de la tristeza. Si en algún momento sentimos tristeza, es decir, ¿por qué estoy sintiendo tristeza? Bueno, hay algo que yo tengo que cambiar. ¿Qué sucede? Que si esto se queda muy permanente, pues acabas en una depresión. Y esto es lo que pasa, claro, las emociones nos secretan muchas cosas y luego hay que conducir, pero si ya decimos, ¿por qué estoy triste? Normalmente ha pasado algo, lo identificamos y es eso, es buscar una solución. Nuestro cuerpo nos está pidiendo una solución, un reconducir. Y si además en algún momento la tenemos que llorar o algo, es para que nos echen cuenta. Y también, bueno, pues esas expresiones, ¿no?, pues las conocemos claramente, esos pucheritos que hacen lo que ves y que luego esas cejas caídas, esa mirada perdida y esa boca arqueada hacia abajo, ¿no? Y yo pues la sentí, ya digo, pues voy poniendo yo ejemplos, a ver vosotros, yo la sentí este fin de semana también, que tuve un fin de semana muy intenso. Mi Luisita se cayó y 3 puntitos la han tenido que poner. Hoy ahora la ha llevado el padre a curarla. Entonces, bueno, pues se cae, fue con los hermanos sin querer. Bueno, pues claro, pues a mí me dio una pena y un dolor ver coser a esa niña, ese sufrimiento. Y entonces, durante un tiempo, pues yo que me replanteo, ¿soy buena madre? No soy buena madre. ¿Les he dejado demasiada libertad o no les he dejado demasiada libertad? ¿Dónde están los límites? Entonces empiezo a contarlo y ya veo que es raro el niño que no ha tenido una brecha. Entonces digo, bueno, pues entonces ya no soy tan mala madre ahí. Esto es bastante corriente. Entonces, bueno, pues para eso sirve, ¿no? Te genera una sensación, la empiezas a contar, los otros te van contando y luego tú ya pues lo ubicas. Y ahora estoy ya con el miedo, yo ya de decir, bueno, a ver si ahora no me voy a pasar al otro lado y no la voy a dejar ni siquiera correr, ¿no? Porque ahora reclamar que estoy ahí, que no se dé otro golpe, como tiene los puntos, digo que no se vaya a dar otro golpe encima de los puntos, que eso tiene que doler. Entonces yo ahora estoy buscando el equilibrio en no pasarme justo a lo contrario. Y bueno, nuestros hijos pues pasan también tristeza en muchos momentos.
Muchas veces a nosotros nos da pena, porque como os decía, la tristeza despierta esa atención de los demás. Y cuando nuestros hijos están tristes, nosotros no podemos evitar también ponernos mal. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde tenemos que tener también en mente que es una emoción necesaria, que ha ido funcionando a lo largo de toda la evolución del hombre. Y está ahí porque funciona, si no, en la selección natural y demás hubiera desaparecido. Con lo cual, esa tristeza, quitándole a veces pena para que no la sienta, no le estamos ayudando a evolucionar y a crecer, porque tenemos que sopesar las desgracias que van pasando en la vida y con nuestros hijos tener el cuidado preciso. Pero es que, por desgracia, a todos se nos van a morir nuestros padres, nos van a pasar cosas malas. Entonces, esto sirve para que cuando te pase esa desgracia, tú estás preparado. Normalmente los niños, cuando se empieza a morir algún abuelo, suelen pensar, suelen hacerse sus imágenes en la mente. Bueno, pues hablar, comentarles sin entrar en detalle en todo el proceso, pero decir que alguien se ha muerto, llora, va a llorar. Y eso es lo normal y es lo natural, porque es lo que está sintiendo y además está buscando cuando llora que nosotros arropemos. Tenemos que estar ahí para arropar, pero esa pena la tiene que pasar. Y si en algún momento todo esto más o menos todo lo hemos pasado, se les dice y los niños enseguida lo reconducen, lo ubican bastante bien, y yo a veces hasta me quedo sorprendida que casi tendríamos nosotros que aprender de ellos. Incluso yo algunos niños que me he encontrado que se habían muerto los padres, el padre o la madre, y que el otro cónyuge no sabía cómo decírselo, y se lo hemos dicho a lo mejor juntos, hemos visto que ha mejorado muchísimo la criatura, porque esa incertidumbre de dónde está, no está en el hospital, les hace sentir peor. Después se les dice, el disgusto es importante, pero bueno, luego se suele reconducir. Y los niños, en un mes más o menos esa tristeza grande se les va, pero tarda un tiempo. Los duelos están en torno a eso, 1 año y 2 años, lo que cuesta liberarse y reconducir la vida de uno. Entonces, bueno, si se nos muere un hámster, si se nos muere un perro, todo eso sirve para ir preparando a todas esas otras pérdidas más importantes que podemos tener. O cuando a lo mejor un día pierden algo, no lo tienen, no han llevado la tarea. Bueno, pues aquí está, creo, y me veo ya en el año pasado hablando también de lo del tema del WhatsApp, ¿no? Aquí también tenemos que buscar un equilibrio en las tareas de nuestros hijos, que pueden llevar a clase y que no, y dónde estamos nosotros, porque que sufran un poquito por sus propios olvidos no viene mal. Viene a que luego esos bien reconducidos se vayan haciendo más responsables, y cuando haya otras pérdidas, otras cosas peores, que también a veces a uno le despiden del trabajo y demás, pues se va reconduciendo mejor. Entonces la tristeza es una emoción necesaria, hay que darle su cabida y hay que también trabajarla en nuestros hijos. Una pregunta. Sí. Con respecto a este tema de la tristeza, muchos padres, la tendencia es, por ejemplo, con el tema de ese muerto H, tenemos que llenar ese vacío, tenemos que rápidamente comprarle otro. ¿Hasta qué punto eso es más acertado que dejar? Claro, eso no es adecuado, bajo mi punto de vista. O sea, si esto es un proceso que te ayuda, sobre todo lo de las mascotas, a prepararte para lo demás, cuando se te muere un padre o cuando se te muere un abuelo, no puedes ir a poner a otro abuelo. Entonces, tener eso claro de que la muerte cuando pasa, dejar que sufra un poquito, y luego, bueno, como es un animal, que se ha cuidado bien y todo, no pasa nada por volver a tener otro. Pero hay que dejar pasar un tiempo para que tome conciencia de que hay ciertas pérdidas que luego no vuelven. Y que luego es lo que también nos va llevando un poco a aprender que hay ciertas cosas que tenemos que hacerlas en ese momento. No podemos a veces posponer muchas cosas, porque hay veces que la gente también se nos muere y luego ya no están para solucionar. Entonces, bueno, pues es un poco ese vacío, no, hay que vivirlo y hay que sentirlo. Y una vez que está vivido y sentido, ya es cuando podemos buscar otra alternativa.
pues vamos a pasar a la alegría. Y fijaros cómo hablamos de la tristeza y todos hemos bajado también nuestro nivel, porque volvemos aquí a Ángela, al hablar de ello, las propias emociones también nos vienen. Entonces, cómo cambia nuestro discurso y cómo nos sentimos, y fijáis ahora, ¿no? Cómo se nota que hemos pasado ya por la tristeza. Y por eso mismo no nos suele gustar y rápidamente la queremos quitar del medio. Hay que quitarla rápidamente del medio, pero una vez resuelto. Entonces, por eso es bueno resolver lo más rápidamente posible, pero hay que resolver. Que si no luego, pues eso, la depresión, no. Nos vamos entonces a la alegría. Esta sí que nos gusta porque es, bueno, una de las emociones que tiene más éxito, porque sobre todo su función es recompensar, que algo continúe, que algo se siga haciendo. Por eso entonces la naturaleza lo que nos da es sensaciones de bienestar, buena disposición, energía, fuerza, y nos comemos el mundo cuando sentimos la alegría, ¿no? Esa vitalidad. Entonces, bueno, pues esas expresiones, pues esas arruguitas al reírnos alrededor de los ojos, que estas sí son muy importantes. Cuando nos reímos, falso no sale. Entonces, esta buena fijarse en los demás, a ver si nos están siendo falsos o no. Las arruguitas, que tenga mucha arruguita aquí, es bueno tener arrugas, es que uno está viviendo la felicidad intensamente. Entonces, bueno, las mejillas suben hacia arriba y eso, esa boca sonriente, y si se ven los dientes, mejor. Más sonrisa todavía. Entonces, bueno, pues yo ya la sentí cuando el AMPA me dijo, vamos a dar una charla. Ay, yo digo, venga, a mí que me gusta ser protagonista. ¿Y por qué me encanta? Por eso, porque siento una recompensa, siento un bienestar, pues vamos para allá adelante, ¿no? Y bueno, y nuestros hijos, eso, cuando ven a la familia, un viaje, vacaciones, buenas notas, ese es el momento de máximo bienestar. Y esta emoción, pues normalmente no nos suele dar ningún problema, nos encanta, pero justo digo lo contrario que decía antes. Si antes quitamos mucha tristeza a nuestros hijos, queremos que la alegría la tengan siempre. Es bueno que la alegría sea la emoción dominante de nuestra vida, claro que sí, pero no hay que pedir siempre alegría. Hay momentos en los que los hay que sentir pena, hay momentos en los que hay que sentir miedo, hay momentos de ira. Todas las emociones son necesarias. Esta es la que más nos gusta, esta es la que nos gustaría que fuera predominante, pero que no, si en ese momento, por ejemplo, se ha caído, ¿no? Vienen corriendo, se cae y es cuando dicen, no pasa nada, a ver si pasa. Se ha caído la criatura, le duele, tiene ahí una heridita, vamos a dejar que llore un poco, ¿no? Que está sintiendo ahí esa tristeza, quiere que la arrojemos. Entonces, que pase, le curamos, esa sana, y bueno, pues luego ya vendrá la alegría, que muchas veces el resto de las emociones iremos buscar vosotros en vuestra vida cómo las anulamos. Las anulamos rápidamente y queremos poner a la alegría encima. Entonces, esta es muy buena, como es tan buena, es dominante, pero no puede estar siempre ahí. Y con nuestros hijos eso, que esté, pero no quitar las otras. Si hay una caída, hay un rasponcillo, duele, dejamos que duela. Si en ese momento tiene miedo porque cree que hay fantasma, bueno, que tenga un poquito de miedo y poco a poco le vamos ayudando. Pero vamos a dejar que cada emoción tenga su espacio para que las exploren y luego ya las sepan realmente gestionar de cuándo es importante y cuándo no, porque ahí tenemos claro también que si se te ha muerto alguien no puedes estar contento. Eso lo tenemos claro, decía, hay que sentir la tristeza. Entonces, para poder llegar a sentir las otras y reconducir tu vida, previamente las experimentas de pequeño en chiquitito. Entonces, bueno, que la alegría sea una parte y que cuando surjan las otras, que experimenten las otras, que esta no esté siempre en nuestra vida. Sí. Es bueno que los niños nos vean a nosotros llorar. Mira, porque yo trato siempre de ir, tú sabes, en casa de mi tía, me murió mi madre, y ella le sorprende mucho que yo no haya llorado por la abuela. Y le digo, sí, yo sí lloro, pero yo no te veo, no, porque yo lloro cuando estoy sola. ¿Y por qué? Claro, entonces no sé si es un momento en el que yo estoy triste en vez de irme y que ella no me vea, pero es bueno que ella vea que yo también
claro, entonces ella vuelve a llorar, y ella puede contar allí. Entonces no sé qué se llama. Aquí también es muy difícil encontrar ese equilibrio, es decir, bueno, si en algún momento nosotros tenemos que llorar, no pasa nada. Podemos llorar y podemos aprovechar ese momento para explicar. En ese momento tienes pena, tienes tristeza, que notas un vacío y se dice con palabras, llora ella un poco y luego que pase. O sea, esa es la idea, ¿no? Dejamos que la emoción aparezca, la vivimos, buscamos una solución y desaparece. Entonces, que cuando se muere una abuela, cuando se muere una madre, es que se tiene pena y ese vacío queda ahí para siempre. Entonces, si de vez en cuando se recuerda y uno llora, no pasa nada. Cuando es un problema es cuando uno está todo el día llorando y ya tu vida no va a convertirse en una depresión. Entonces ahí sí es un problema. Que eso lo vea un niño tampoco es bueno, porque esa es la única emoción que ve. Pero si se ve solo un poquito de vez en cuando, también la vive la criatura, él la sentirá, sale fuera y luego ya, pues venga, pues ya hemos llorado, nos hemos desahogado, vamos a dar ahora un paseíto o cualquier cosa, no pasa nada. Bueno, y la última emoción ya, la que vamos a llegar de la película del revés, es la del desagrado, el asco. Que el asco también tiene una función que es, bueno, pues que tengamos cuidado con todos aquellos alimentos o aquellos olores que no están en buen estado. Eso también nos da bastante información. También, por suerte, donde nosotros vivimos, pues tenemos el Mercadona, el día, todo está envasado, las fechas de caducidad muy controladas y no tiene ya tanto sentido como a lo mejor en otras zonas o en otras épocas de la historia, donde comerte algo en buen o mal estado era vivir o morir. Entonces, por eso tenemos también ahí esa emoción de asco, del desagrado. Entonces, bueno, lo tenemos sobre todo a eso, a ciertos alimentos, olores, y hay veces que también no hacia ciertas personas. Que hay veces que también nos pasa, ¿no?, que algo nos cae mal y exactamente no sabemos por qué, ¿no? Y hay veces que si nos fijamos la cara que se pone es parecida a la de asco, porque esa es la emoción que en ese momento está. Y por qué a veces decimos, es que yo no sé por qué fulanita Me cae fatal, sí que no me ha hecho nada. Bueno, cuando sabemos o pensamos, y este razonamiento es que no sé por qué, claramente estamos bajo la influencia de estas emociones, ¿no? No hemos pensado, no tengo ningún dato objetivo de que me haya quitado cosas, de que me haya pegado, de que me... No tengo ningún dato, solo es que tengo esa sensación. Pues suele venir por una emoción que aparece ahí en un momento y te dice asco. Pero luego ya es ver, ¿no? Y vamos a darle ya, eso es lo que decimos, sentido a esas emociones, lo pensamos, nos lo replanteamos y si no encontramos ningún dato objetivo que realmente nos produzca rechazo hacia la persona, pues ya podemos plantearnos verla de otra manera. Hay veces que cuando nos aparece también esta emoción, ¿no?, de rechazar a tal persona, pues hay veces que tiene cierto sentido. Entonces es pararnos, escuchar lo que estamos sintiendo y tomar la mejor decisión. Pero lo importante es eso, es tomar conciencia de que hay veces que pensamos cosas que es que no tienen sentido. Y ese no sentido es que puede venir por alguna emoción. Vamos a dárselo. Entonces, bueno, pues normalmente eso con el desagrado, pues ese malestar, esas ganas de vomitar, la nariz se arruga así para arriba, ¿no? Que yo aquí puse, lo sentí el otro día con un pepino podrido en la nevera, ¿no? Lo cojo y así se te pone la nariz para no oler, porque si ponéis así la nariz no se puede oler, o cuando se... para vomitar o para echar las cosas fuera de la boca, ¿no? Ese es el gesto de echar fuera. Y bueno, nuestros hijos, esto sí que lo suelen sentir con la comida muchísimo, muchísimo. Me pongo ahí el pescado, porque el pescado es la que yo tengo en mi casa y asco. Entonces, bueno, pues hay veces que tenemos que ver esos ascos que tienen, si tienen razón de ser o no tienen razón de ser. O hay veces que podemos ser, según que sea, más o menos tolerantes con ellos, ¿no? Porque si pensamos, el pescado, el marisco, a la mayoría de pequeños nos gusta. Y es algo que luego va empezando a gustar, porque también es que tiene un olor bastante fuerte cuando viene a casa, entonces, bueno, pues hay veces eso, que tenemos que buscar también el equilibrio en qué le permitimos, en qué no, con esos ascos. ¿Cuál puede ser realmente que sea un asco de verdad, esas ganas de vomitar que sean de verdad, o hay veces que, bueno, porque se van acostumbrando a ello. Y ahí es donde tenéis que estar vosotras, para ir viendo
dónde nos movemos, si nos están tomando el pelo o realmente están teniendo una emoción, porque claro, normalmente empieza una emoción, pero si se queda ahí y se queda perpetua en el tiempo es cuando ahí ya surge el problema. Si vemos que hay un alimento que rechazan, un alimento, pues no pasa nada. Hoy en día, como aquí comemos de todo, pues si no hay pescado hay carne, hay otra cosa, ya son muchos los alimentos que rechazan. Tenemos que pensar que la alimentación no está siendo adecuada, eso es ya lo que nos va a ir dando pistas de por dónde tenemos que tirar, si podemos permitir o no permitir eso. Y vamos ya a ver un poco, bueno, ya yo creo que esto lo hemos ido avanzando, de cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a canalizar todas estas emociones que vamos sintiendo, ¿no? Bueno, pues Bandura es otro psicólogo que a mí en todo lo que yo estudié en la carrera aparecía este señor. Este señor en todo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por observación, por imitación o aprendizaje vicario es el que tiene un poder muy fuerte, que es lo que Ángela también antes decía. Tiene un poder muy fuerte y aprendemos muchísimo. Entonces, según cómo nosotros gestionemos nuestras emociones, que ahí era la parte donde yo os insistía en vosotras y vosotros, así vamos a ser un reflejo, un modelo para nuestros hijos. Y por eso, en algún momento, explicitando nuestras sensaciones fisiológicas, nuestros pensamientos y cómo resolvemos, muy importante lo de cómo resolvemos, porque aparece, sentimos, pensamos y resolvemos, podemos ir ya como modelo ayudándoles a ellos a reconducir. Que también podemos ser buenos o malos modelos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ser los mejores modelos que podamos, yendo por el camino pues, más adecuado que creamos, como antes, por ejemplo, decíamos con el llorar. Se puede llorar, se puede explicar la pena, de qué viene, dónde está el vacío y cómo vamos a resolver esa situación. Que a veces no tiene solución, pero sí uno cómo puede reconducir la vida y cómo un poco quitarte la pena de encima en ese momento. Otra cosita que podemos utilizar son los cuentos. Los cuentos, pues a estas edades nuestras, de nuestros hijos, hay como de tiempo que no miré, a estas edades de nuestros hijos que todavía leemos cuentos, o hay historias, de dibujitos, pues es el momento de aprovechar lo que les está pasando a los personajes para hablarles de ese miedo, de esa ira, de cómo resolvieron, de cuáles podrían ser otras soluciones. Y a mí especialmente los cuentos clásicos, como son los de Caperucita y demás, me gustan. Porque los clásicos, el bien y el mal tienen fuerza. Tiene la misma fuerza casi el mal que el bien, aunque siempre los cuentos acaban ganando el bien. Pero la mala es mal. Y entonces ahí podemos hablar también de esas emociones, esas sensaciones, de por qué la madrastra de Blancanieves quería matar a Blancanieves, porque sentía esa ira tan grande que la llevaba a matar. Entonces podemos aprovechar e ir hablando de qué podía haber hecho esa madrastra. Esa madrastra siente ira, le entra ganas de matar a Blancanieves, eso no está bien en nuestra sociedad, nosotros no matamos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y eso es lo que podemos ir hablando con ellos y dándole opciones de si algo no te gusta o tienes que ir con alguien que te cae mal, como lo hace, para más o menos poder tirar hacia adelante. Entonces, para eso los cuentos clásicos nos vienen bien. Y también podemos usar los pictogramas, que los pictogramas son todos estos dibujitos que yo he ido poniendo por ahí, o en nuestro móvil, si cogemos el móvil, todo lo que es el Facebook, el Twitter, todos son pictogramas, son dibujos con imágenes, rápidamente podemos identificar. Entonces, esas caritas de antes pueden ser un pictograma que nos van a poder permitir, podemos jugar con ellos, tenemos estos dibujos que nosotros mismos los podemos hacer, y vamos hablando de las emociones y les vamos ayudando, esto que os decía a vosotros, de qué sensaciones fisiológicas hay por nuestro cuerpo, cuáles son los gestos de la cara, que vayan identificándolo en sí mismo y en los demás. Y así también van a aprender cuando nosotros tenemos ira, que nos dejen también un espacio. Nosotros podemos tener ira, como en ese momento podemos decir, oye, es que estoy muy enfadada, en este momento no me hables, dame 2 minutos, porque ahora mismo seguro que te castigo, vete. Se van, nos dejan el espacio, volvemos y podemos ya seguir hablando. Y le hemos dado un modelo de que en ese momento teníamos la ira y nos la han visto. Cuando ellos sientan ira, bueno, no vamos en ese momento en el que sienten ira, en vez de decirle, ¿tienes ira? Sabemos que la respuesta va a ser tremenda. En un momento
de tranquilidad, si previamente en el cuento o demás hemos estado hablando, o con los pictogramas hemos ido poniendo las distintas emociones, esta sí, esta tristeza, o se ha visto la película, es cuando se le puede decir, ¿qué sientes? Ira, tristeza, alegría, dime, y nos vaya explicando, y es como así lo vamos a ir nosotros guiando hacia las soluciones más correctas. Entonces eso, en el día a día, sobre todo, vamos a empezar a tomar conciencia, a interpretar y a buscar el comportamiento o el pensamiento más adecuado a esa situación. Aquí entonces, y esto va para ti, Amalia, también lo podemos, no porque Amalia sienta esas emociones, sino que con nuestros hijos y con nuestros alumnos, pues también podemos tenerlo. Pueden estar estas imágenes, podemos tener, yo lo he puesto así para explicarlo así, pero puede estar en una tabla mismo, donde vemos qué sensación, qué emociones son las principales, para que en un momento máximo les decimos, venga, busca y encuentra lo que estás sintiendo. Solo el hecho, esa tontería de decir, si conseguimos que se siente y que se ponga a buscar, ya estamos frenando. Si está sintiendo la ira, ya la estamos frenando. Al principio puede que esté cogiendo las cosas así, pero bueno, sabemos que está sintiendo esa ira. Vamos a dejar que lo coja así, que luego ya lo irá cogiendo más flojito. Entonces es un poco, en un momento dado, ir guiando hacia ese camino. Entonces ya hay que plantearse, por ejemplo, en el tema del miedo, bueno, miedo, ¿qué es lo que ahora mismo me está pasando, no? Tengo temor. ¿Por qué tengo miedo? Pues, por ejemplo, porque de una película. Y vamos a ir buscando soluciones, o se las podemos dar ya nosotros, si estamos, por ejemplo, en clase, o algunas que tengamos ya preparadas para nosotros cuando vamos a la calle, ciertas soluciones de emergencia, por si le entra una rabieta o demás, pues decimos, bueno, pues algún día no te doy la chucha que tú quieres, y te entra la rabieta, coge, patalea, pero toma la pelota antiestrés, por ejemplo, ¿no? Y salimos de ahí, al menos podemos salir de ahí. Entonces, podemos darle ya nosotros algunas, pero lo ideal sería que también pensaran ellos algunos, porque hay veces que nos sorprenden con soluciones. Entonces, bueno, en el caso ese del miedo, antes ya decíamos, ¿no? Sobre todo que aprendan a sentirse seguros, o no. Depende de si es la película o si están en un lugar por la noche, o si se te acerca un extraño, ¿no? Eso que si se te acerca algún extraño y te da caramelo, no, ahí no te sientas seguro. Escucha lo que te está diciendo tu emoción, vete. Eso es lo que nosotros vamos a ir guiando, o lo de eso. Si tienen miedo en la cama, de pequeños, ¿no? Nos iba todo bastante bien eso de taparse con las sábanas. Cuando tienen furia, cuando tienen ira, bueno, pues esta es la de peor manejo bajo mi punto de vista de todas, ¿no? Es muy fuerte lo que se siente por dentro. Entonces, bueno, estoy enfadado, que identifiquen un poco la cara, que identifiquen sus signos, tener un dibujito de estoy enfadado o que escriba estoy enfadado al lado. Si está muy enfadado, esto viene muy bien por eso, porque ya solo el ponerte, aunque apriete mucho con el boli, aunque ya estamos bajando un poquito esos niveles. De que estamos en eso, estoy enfadado, ¿por qué? Bueno, pues porque mi hermano no me deja jugar en el ordenador, porque el compañero de delante me ha dado una patada. Mientras lo pueda escribir, y si no escribe, dibujar, también nos sirve. Ya estamos justo buscando algo que calme. También eso puede ser lo de contar hasta 10, que normalmente se dice lo de cuenta hasta 10, o respira, para contrarrestar la emoción fuerte, ¿no? El respirar pues te ayuda un poco a tomar conciencia de que estás acelerado y bajar un poco ese nivel. O hay veces que pueden cantar y bailar para que suelten ahí adrenalina y energía, que al principio no lo van a hacer con ganas, pero ya sabemos nosotros que no lo van a hacer con ganas, que ya luego que vaya yéndose este efecto, ya estará la cosa un poco más relajada. Y bueno, luego ya buscaremos un acuerdo cuando haya pasado ese momento subidón, bueno, pues que nos vamos a escuchar, no nos vamos a insultar pacíficamente, pero en ese momento en el que dos niños se están pegando, tenemos que tener mucho cuidado, dos hermanos, dos niños, porque en ese momento no van a escuchar, y normalmente nosotros tampoco, porque también vamos a sentirnos con ira. Entonces vamos a parar, bajamos y luego ya solucionamos. Y las cosas no se aprenden ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. En este caso necesitamos muchísimo.
Yo no creo que la otra vez os decía que entre 20 o 30 veces hay que hacer lo mismo para conseguir aprender, interiorizarlo, pero aquí hasta más, porque es que tenemos en contra muchas veces toda esa reacción fisiológica, todas las hormonas, entonces necesitamos hacerlo un montón de veces con nuestros hijos para que realmente haya alguien delante, le quite, le escuche y no vaya a pegar. Muchas veces ensayarlo para realmente conseguirlo. Pero bueno, ya lo sabemos y desde la paciencia, con esfuerzo, lo vamos a conseguir. Si lo que sienten es tristeza, pues eso. ¿Por qué? Que casi este ejemplo va parecido al de antes de me he perdido la Nintendo con el que se me ha muerto el hámster. Si se les pierde algo, muchas veces nos da mucha pena y rápidamente vamos a darle lo que se le ha perdido. O si se nos pierde un lápiz en clase, ¿no? Yo no repondría rápidamente, buscaría otra solución con lo que tenga ahí encima de la mesa, pero un poco tienen que vivir esa pérdida. Porque viviendo esa pérdida es como luego ya, bueno, empiezan a valorar las cosas y tomando conciencia de ello, ¿no? Eso de acabar siendo más cuidadoso con las cosas, sí, pero si no le damos la oportunidad de aprender lo que es lo que yo veo que pasa a veces, no lo aprenden. Pierden, tienen que sufrir un poquito y luego ya daremos, porque tampoco somos malvados, pero necesitamos que lo aprendan, y solamente perdiendo y valorando esa pérdida es que es como la aprendes. Y si aparentemente no tiene un motivo, pero solo se siente triste. Claro, ahí es donde tendríamos que intentar que mediante las palabras nos fuera intentando decir qué piensa, qué siente y que nos dé pistas, porque normalmente los niños suelen tener tristeza por algo en concreto. No encontramos, hay casos de depresión en niños, pero bueno, son menos frecuentes por suerte que en los adultos. Entonces, normalmente es encontrar el motivo, que nos lo exprese, que nos lo diga y buscar una solución, pero que nos lo acabe diciendo con palabras o con dibujos o con algo, porque esa tristeza, si está siempre y no encontramos algo, pues sí, claro, tenemos que pensar qué está pasando ahí, y a lo mejor, si no resulta sencillo en casa con lo que hemos hablado hoy, a lo mejor hay que investigar un poquito más, porque a veces eso, incluso la depresión en niños se puede dar. Bueno, lo de la alegría, pues ya está, no nos da ningún problema, todos estamos contentos, sacamos buenas notas en el examen, pero eso sí os iba a añadir hoy. Si por un casual nuestros hijos es de los que normalmente sacan malas notas y hay un día que saca buenas notas, en ese caso vamos a centrarnos en las buenas notas que ha sacado ese día y no decimos, ¿ves? Si tú quieres, puedes, fíjate cómo esta vez lo has conseguido y otras veces por qué no has estudiado. Hay veces que tenemos que fijarnos que entramos en círculos viciosos y lo bueno no lo estamos reforzando de verdad, sino que le estamos echando en cara todo aquello que no hizo en otros momentos. Entonces aquí es donde, bueno, como la alegría sirve para reforzar, que realmente cuando suceda, refuerce. Y por ejemplo, en el caso tuyo de antes, si en algún momento, bueno, supongo que miedo todo el día no, pero si en algún momento no se da, también habíamos dicho la otra vez que tiene mucho poder el decir, qué bien, esto lo estás haciendo, ¿no? Pues ahí aguantar ahí el tirón y seguir diciendo. Bueno, pues nada, lo del desagrado, pues ya antes estuvimos hablando. A mí en casa me han propuesto que van a comer el pescado con chocolate. Ya os diré cómo ha ido. Yo no sé eso cómo saben. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar una solución. Yo pensé, luego digo, el jabalí. Da la receta cuando la tenga, no hacen jabalí donde las angustias, hay un bar que yo he comido ahí jabalí con chocolate. Digo, bueno, pues igual, el pescado con chocolate pues también. Los mexicanos tienen muchas recetas. Los americanos. Los mexicanos. Americanos. Y pescado con chocolate. Pero le hacen mucha cosa con chocolate. Ah, vale. El fin es que coma pescado, ¿no? Pues da igual, porque el chocolate también es un alimento. Claro, luego ya voy a ver eso, luego la idea es, ya contaré la próxima, empiezan con el chocolate y luego iré quitando el chocolate, ¿no? Porque la idea es que cada vez acaben comiendo más pescado y menos chocolate. Con chocolate, todavía no he encontrado la oportunidad, ya os diré. Entonces, bueno, aquí ya para cerrarnos, nuestra conclusión es que
una situación bastante frecuente es que nuestros hijos estén bajo una emoción y nosotros bajo otra emoción, si no la misma emoción. Entonces ahí, cuidado, que no nos entendemos, ese no es el momento. Solucionamos rápidamente lo mejor posible porque hay veces que estamos en mitad de la calle y bueno, no vamos a estar con la pataleta y la rabieta en el suelo en mitad de la calle, nosotros ahí una mona y de matarlo. Bueno, pues lo cogemos, vamos para casa en ese momento, pero luego ya se nos pasa a todos el cabreo y planteamos soluciones y luego eso, ensayamos en situaciones de bajo riesgo, ¿no? Decimos, bueno, la próxima vez que, imaginaos que a veces pasa por una chuche, no te he dado la chuche y haces la pataleta, pues ya buscamos nosotros un día que vayamos a un sitio o lo llevamos ahí al supermercado para meter las chuches delante y le decimos que no, y lo controlamos. Que no monta follón, que bien, que monta follón, pues nada, otra vez volvemos a casa, volvemos a hablarlo, volvemos a decirlo y más o menos eso, con persistencia lo lograremos y ya acabamos diciendo qué es la inteligencia emocional, con todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Bueno, pues es eso, es escuchar los avisos de nuestro cuerpo, buscar la mejor respuesta, dejar desvanecerse todas las sensaciones y además detectarlas en los demás y actuar empáticamente. Es decir, si una persona está sintiendo ira, que yo sea capaz de actuar teniendo en cuenta que esa persona está sintiendo ira y no poniéndome yo también con la ira encima. Entonces, bueno, eso es la inteligencia emocional y cuesta muchísimo controlarla, pero bueno, con paciencia y una caña, todo se llega a conseguir y con esto ya, chicos, hemos terminado y hemos hecho ya el recorrido a todo nuestro mapa.